Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este otro podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Así es. Nuevamente estamos acá con la idea de traer el objetivo de que aprendamos a pensar bíblicamente. Y bueno, vamos a empezar de lleno porque hoy queremos aplicar lo que hemos estado viendo en los últimos podcasts. Hemos estado hablando de un pasaje bíblico de 1 de Pedro 3, versículos 13 al 16, la idea de presentar defensa, ¿no? Acerca de todo aquel que nos demanda razón de nuestra fe, pero hemos estado tratando de desarrollarlo desde varios puntos, el contexto, el género literario, el significado original, y hoy vamos a tratar de aplicarlo para nuestra vida. ¿Qué podemos ver de aplicación para nosotros hoy, contextualmente? Y entonces la idea es que podamos analizar este pasaje y tratar de aplicarlo para nosotros hoy. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versos 13 al 16 para recordar de lo que hemos estado hablando. Pedro pregunta: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Hablamos acerca de la búsqueda de la santidad y la solvencia que una persona tiene que tener en su vida para poder argumentar, ¿no? Y defender o presentar una respuesta digna de la esperanza cristiana que habita en nosotros. Hablábamos de la importancia de que para presentar una defensa de la fe, y yo como creyente puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo, y la primera herramienta y una de las más poderosas es nuestra conducta de vida. Hablábamos del contraste entre la santidad o el perseguir la santidad, incluso en medio de la tribulación, en medio de la persecución, etcétera, etcétera. Entonces, ya le dimos en podcasts pasados significado al texto, digamos en su significado original, en su contexto. Hablamos de la salvación que hay ahí, de la necesidad que hay de entender que nosotros no somos los héroes de la película, sino que finalmente es el Evangelio el que nos provee herramientas necesarias para poder presentar una defensa de nuestra fe. Ahora, ¿cómo aplicamos este texto? Eso es lo que vamos a hablar en este podcast. Aunque este pasaje puede aplicarse a varias cosas, vamos a hacerlo en una de las aplicaciones es en el contexto de lo que estamos intentando enseñar en esta serie, pensar con claridad en un mundo torcido. Y estamos analizando versos como este que de una u otra manera nos enseñan a responder en situaciones en las que vivimos día a día en este mundo que está torcido en comparación con la rectitud del reino de Dios. Ahora, entendamos algo. Cuando decimos este mundo que está torcido, no nos referimos necesariamente a la creación, al orden creado, ¿no? No nos referimos a un árbol que está torcido y que no creció recto, no nos referimos a eso necesariamente, sino que nos referimos a la manera de pensar que impera actualmente. En el griego, la palabra mundo o siglo se traduce a partir de un término que se pronuncia aion, que significa básicamente la mentalidad imperante, ¿no? Significa la cosmovisión que actualmente gobierna los diferentes estados o las diferentes esferas de interacción humana. ¿Cuál es la ética que gobierna la mayoría de las familias?
cuál es la ética que gobierna los gobiernos civiles, cuál es la ética que gobierna las iglesias, los negocios, las artes, etcétera, etcétera, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, hace unos días estaba yo dándole consejería con mi esposa a una chica y esta chica nos decía que ella quería involucrarse en el tema de las artes y esto y lo otro, y a lo cual pues nosotros le alentamos si ella tiene el don y el talento, pues que lo haga, ¿no? Pero también hablábamos de la realidad de ese mundo aquí en este país, Guatemala, en donde vivimos, ¿no? Y hacíamos una descripción no necesariamente desalentadora, sino realista de lo que sucede, ¿no? Y yo pues he conocido personas que están involucradas en el medio del canto, de la ópera, del teatro, que realmente no es algo muy popular en Guatemala, pero que existen esos círculos. Y hablábamos de realmente la gran cantidad de homosexuales y personas que tienen una ética contraria al reino de Dios, que están en esas esferas y que no solamente abundan, sino que mucho de ese arte va para propagar esa forma de vida, etcétera, ¿no? Entonces es a eso a lo que nos referimos, este mundo torcido en el sentido de que existe una ética tristemente que impera en áreas importantes de nuestra sociedad y de nuestra interacción humana, y esa ética está torcida en comparación a la ética del reino de Dios. A eso nos referimos cuando estamos hablando de esto. Sí, ¿sí? Quiero mencionar ahí porque, bueno, básicamente podríamos resumirlo como la filosofía de vida, ¿no? Sí, la filosofía de vida de cada individuo en esta realidad. Ahora, lo que sí es importante, bueno, con el ejemplo que estás poniendo es que el tema no es que la filosofía de vida o la cosmovisión de una persona simplemente estén ahí y ya, sino que cuando hablamos de esta cosmovisión torcida que es contraria a la del reino, esta otra sí está luchando por imponerse. Sí. No es solo que ahí está tranquila. Exacto. Hay un antagonismo activo en que sí hay una idea de imponerse sobre las otras. En el ejemplo que pones, por ejemplo, en el medio del arte, no es que simplemente estas personas piensen de esta manera, es que se quiere imponer, ¿sí? Se quiere establecer como el estándar para todo, ¿no? Cuando aparece un actor, un cantante ahí que no precisamente responde a estos estándares, hoy vemos que es acusado, que es difamado, porque no responde a los estándares que ellos mismos están estableciendo. Exacto, sí, esto es un punto importante y aquí vamos dándole aplicación no solo a este texto, sino también para dar más claridad a la metodología que estamos exponiendo como presuposicionalismo. Este es el punto importante. Cuando nos acusan a los creyentes de querer imponer nuestro cristianismo, las personas que nos están acusando están haciendo exactamente eso. ¿Sí? Esto es un punto bien importante. Cuando nosotros los cristianos somos pasivos y no nos involucramos públicamente en las implicaciones de nuestra teología y de nuestra fe, no significa que nada está pasando. Al contrario, cuando nosotros abandonamos esos espacios, la cosmovisión contraria o una de las cosmovisiones contrarias se impone y no nos pregunta. Y la idea es que el cristianismo no se debiese imponer porque todos somos libres. Ok, pero entonces cuando retamos de esa misma manera, bueno, entonces ¿por qué la cosmovisión contraria sí se impone? Se disfraza de una supuesta igualdad y un supuesto egalitarianismo, ¿no? En el sentido de que todos debiésemos tener... y eso es injusto realmente a la hora de argumentar, porque ellos dicen, no, ustedes no deberían imponerlo, pero ellos lo están haciendo automáticamente. Entonces, esto es bien importante. Por eso es que creemos que este mundo está torcido en el sentido de su pensamiento, de la cultura imperante está torcida, porque no tiene un estándar para decirnos esto es bueno y esto es malo. Ahora, el cristianismo puede hacer este reclamo de decir, hey, eso está torcido,
eso está desviado. ¿Por qué? Porque el cristianismo es la medida. Ese es el punto. Y no nos da vergüenza argumentar así. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de todas las demás cosmovisiones nos permite a los cristianos decir: Jesucristo, quien es la verdad, quien es la fuente de todo aquello que es bueno, puro y santo, Él puede decir: esto está torcido, esto está desviado. Por eso los creyentes no debemos de avergonzarnos cuando decimos toda otra cosmovisión diferente a la cosmovisión bíblica cristiana. Toda otra cosmovisión está torcida. Y por eso no tenemos pena de llamarle a esta serie así, pensando con claridad en un mundo torcido. Y ese es uno de los puntos que primero podemos deducir de lo que estamos hablando hoy de este pasaje de Pedro. Buenísimo, yo creo que sí. Entonces estamos siendo, creo que lo suficientemente claros para establecer esto, ¿no? O sea, porque no es solo podemos recibir el reclamo, solo porque vos lo decís, vos crees que sos el ente ético-moral, solo porque sos cristiano y te querés imponer sobre los demás. Creo que ya lo mencionaste y lo explicaste lo suficientemente claro. Es precisamente porque esto se contrapone a la ética del reino de Dios. Ahora, vamos a seguir porque quisiera entender este mundo que no está alineado al reino de Dios. Todavía, primero Dios. Ese es un punto importante. Todavía no está alineado. Y aquí vamos vamos armonizando nuestra escatología. Creemos que este mundo, que la cultura y también el orden creado finalmente va a estar en total armonía con lo que el reino de Dios demanda. Claro, sí, porque nosotros obviamente creemos en un evangelio victorioso, ¿no? Amén. Creemos que el reino de Dios se va a establecer, porque ¿quién se le va a oponer a Cristo? Hermanos, ninguno de los que estamos aquí creo que tiene esa duda de que al final de todo Cristo va a reinar. Amén. ¿No? Entonces, mientras estemos en este mundo todavía, que en esta ideología que está en contraposición con el reino de Dios, que no está alineado al reino de Dios, vamos a sufrir, ¿no? Sí. Va a haber sufrimiento. Y una de las razones para esto es porque hay pecado. Sí, exacto. Hay pecado. Y aunque en efecto hay personas que sufren más que otras, eso ya lo conocemos. A lo que vamos es que creo que hemos de analizar el sufrimiento frente al estándar de perfección que se encuentra solamente en nuestro Dios. Si no, no podemos analizar el sufrimiento de unos más que otros bajo otro estándar, de por qué aquel sufre más que yo, si yo he sido bueno. No, hemos de analizar el estándar de perfección de nuestro Dios y a partir de ahí hemos de analizar el sufrimiento. Sí, este es el concepto de la famosa teodicea, ¿no? Claro. La justificación divina para el problema del mal. Y cuando se trata acerca de eso, hay que hacerlo precisamente en términos de la perfección de Dios y finalmente encontrar algunas respuestas del por qué Dios permitió el sufrimiento o la maldad. Finalmente, si Dios lo decretó todo al inicio y Dios decreta de acuerdo a su voluntad, ¿cómo es que Dios haya permitido el sufrimiento y el mal? Y aquí podríamos meternos, cuando hablemos, vamos a hacer una serie sobre la providencia, vamos a hablar acerca de la teodicea de una manera más extendida, pero en este momento una de las ramas, uno de los puntos del sufrimiento, del dolor, de todo eso que hemos de considerar en nuestra realidad, es producto del pecado, ¿no? Es producto del pecado y eso es lo que estamos viendo acá. Este mundo no está alineado, como bien decía Eddie, aún a los estándares del reino y por lo tanto hay sufrimiento, por lo tanto hay dolor y esto es producto del pecado. Hay personas que sufren más que otras y eso lo vamos a entender precisamente al entender esa argumentación de la teodicea y de finalmente porque Dios lo permite. Si bien por la gracia de Dios no estamos en constante sufrimiento, digámoslo así, hemos de experimentar sufrimiento en nuestra vida por X o Y circunstancia, ¿no? Por diferentes razones.
sea por una enfermedad, por un accidente, por la pérdida de un ser querido, por lo complejo de nuestras relaciones entre nuestras familias. Podríamos enumerar un listado muy grande de razones por las cuales los seres humanos sufrimos. El que el mundo en que vivimos esté torcido frente a la rectitud ideal del reino de Dios es razón suficiente para experimentar sufrimiento en algún momento de nuestra existencia. Y es que alguien nos dice, algunas personas nos han dicho, no, pero es que ustedes apuntan muy alto, apuntan a un programa utópico. Esto es a lo que ustedes apuntan es irreal. Y esa es generalmente una de las argumentaciones, uno de los argumentos en contra del posmilenialismo o la perspectiva victoriosa del futuro. Y hay muchas formas de responder a eso, pero yo generalmente me enfoco en dos. Número uno, si nosotros no apuntamos a ese ideal de perfección del reino de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Exacto. Sí. ¿A qué le estamos apuntando entonces? ¿Algo mediocre? ¿Algo menor que lo perfecto? Y en efecto, nosotros no estamos diciendo nosotros somos el estándar de perfección. Estamos apuntando al estándar de perfección que es Cristo Jesús. Pero el segundo punto es el lenguaje de perfección y de descripción de un estado de perfección es bíblico, ¿no? Cuando leemos Isaías 11, ¿no? Y no harán daño en todo mi santo monte y pastará el león con el buey, con el cordero, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le da daño. Es decir, algunos dirán, no, pero es que eso es hipérbole, eso es un asunto exagerado. Pero finalmente cuando argumentamos acerca de la perfección de Dios, no podemos argumentar en algo menor, ¿no? Tal vez no lo podemos describir de una manera específica y por eso los profetas y también otras partes de la Biblia lo describen de una manera tal vez muy alta para el lenguaje humano, pero alguien lo tiene que hacer y eso es a lo que estamos haciendo. Entonces, el simple hecho de que este mundo en el que vivimos, la realidad, la cultura en la que vivimos, no se alinea a la perfección, no se alinea a los estándares del reino de Dios, allí hay ya un momento en el que podemos interpretar que habrá sufrimiento. Habrá sufrimiento. Sí, yo quisiera aclarar aquí porque yo creo que es un punto donde hay cierto conflicto, incluso hasta dentro de cristianos, ¿no? Por la manera en que realmente entendemos esto, interpretamos esto, y otra vez el conflicto realmente viene desde nuestro punto de partida. Por eso es que insistimos en eso. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Porque, de hecho, la acusación que se nos hace por parte de gente ajena a nuestra fe es, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? La pregunta clásica, si Dios es tan bueno y si Dios, ¿por qué permitió que sucedieran las guerras, esos asesinatos, familias desintegradas, el dolor, el sufrimiento de niños huérfanos? Es la acusación que se nos hace, ¿no?, acerca de eso. Y los cristianos entre nosotros mismos tenemos cierto conflicto de definir por qué uno sufre más que otro y por qué alguien tuvo que sufrir una pérdida familiar, como bien lo mencionabas, o por qué me sucedió esto, y debemos entonces de tener claro es porque lo estamos midiendo o lo estamos tratando de entender bajo el estándar humano. Desde nuestra experiencia. Claro, desde nuestra experiencia, desde nuestro sentido ético-moral de que esto es bueno o esto es malo. Y entonces cuando hacemos eso, estamos totalmente equivocados. No vamos a encontrar una razón en cuanto al por qué esto es bueno o esto es malo, por qué este sufre más o no. Y otra vez repetimos, debemos de entonces llegar al punto culminante de que es bajo el estándar de perfección del reino de Dios que debemos de ver las cosas. Exacto. El ideal que contrasta con el sufrimiento es el ideal del reposo, ¿sí? Reposo que nuestro Señor Jesucristo ya alcanzó en su obra redentora. Finalmente, recordemos que el hecho del sufrimiento, aunque Dios lo permitió, no es que nosotros seamos inocentes al respecto. O sea, si hay pecado, el pecado significa que
nosotros lo cometimos. Uno de los exponentes de esto, de una manera tal vez no tan extensa, porque no era su tema, en la teología sistemática de Louis Berkhoff, hablaba precisamente de eso, acerca de que el tema del sufrimiento, del pecado, de la maldad, siempre debemos pensarlo de abajo hacia arriba, siempre debemos pensarlo como nosotros los autores del pecado, aunque Dios lo haya permitido, finalmente los autores somos nosotros, porque la misma Biblia dice que Dios no puede ser autor de pecado. Ahora, el contraste con la idea del sufrimiento es el reposo. El entendimiento de estas cosas no solo es bueno para nuestra experiencia personal, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor, con quienes convivimos e interactuamos, ¿no? Y muchos de ellos se encuentran, tristemente, en pleno sufrimiento. El título del estudio de este pasaje que hemos estado analizando es defensa, en ese sentido. ¿Cuál ha sido nuestra defensa ante el sufrimiento? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante aquello que nos hace sufrir, frente a aquello que nos avergüenza, aquello que nos lastima? ¿Sí? Estas preguntas es necesario que les demos respuesta. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos reta, cuando nos cuestiona de esa manera, como él lo decía? Eddie, la manera en la que pensamos y vivimos, cuando alguien nos reta eso. Cuando suceden o se dicen cosas que desequilibran, que hacen tambalear a aquellos que no están presentados para preparar una defensa o respuesta, tristemente muchos sucumben, se caen y dicen, bueno, no tengo respuesta para eso. El vivir en santidad nos va a permitir pensar con claridad en un mundo torcido, porque el vivir en santidad es una de las mejores defensas que el cristiano puede presentar. ¿Sí? Esto entonces termina siendo consistente con lo que ya habíamos hablado en podcasts anteriores, que tiene que ver con nuestro buen testimonio, ¿no? Exacto. O sea, nuestra mejor apología debe ser nuestra santidad, nuestra manera de vivir, nuestro testimonio ante cualquiera. Si, yo estoy seguro que de repente sí hay hermano, yo no soy tan bueno, no soy tan hábil para hablar, para defender. Sí lo entiendo bien. De hecho, hay muchos cristianos que entienden bien todo esto, pero no lo articulan de una buena manera al momento de ser confrontados con una respuesta, ¿no? Ante algún familiar, contra algún amigo que nos pregunta o razón. Lo que estamos insistiendo acá ahora es que el vivir en santidad, el tener un buen testimonio, una buena manera de vivir nuestra vida bajo el estándar, otra vez, bíblico, es la mejor defensa que podemos presentar ante todo aquel que nos pide esa razón de nuestra esperanza, ¿no? Exacto. Sí, hay un libro, aquí lo estoy buscando, hay un libro que me gustó mucho, se llama Conociendo el Pecado, y él lidia en ese estudio, ese tratado de amarteología un poco con el tema del sufrimiento, por la rama de la teodicea que tiene que ver con el pecado, porque hay otro tipo de sufrimiento que no necesariamente es producto del pecado, digamos, ¿verdad? En términos directos, ¿no? Cuando alguien dice, me está pasando esto porque pequé, sino que pasan cosas que están fuera del alcance humano, que Dios en su providencia lo permite. El autor se llama Mark Jones, y él finalmente hace uso de esta hermenéutica, esta herramienta hermenéutica de la deducción necesaria en algunos puntos. Hay cosas, por ejemplo, en las que nosotros vamos a llamar a ciertas doctrinas o ciertas conclusiones deducciones necesarias, como por ejemplo la Trinidad, que es el ejemplo clásico, ¿no? La palabra Trinidad no se utiliza en la Biblia en ninguna parte, pero finalmente es parte no solo de nuestro lenguaje, sino de nuestro set de doctrinas fundamentales, claro, porque es una deducción necesaria. Aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad, sí menciona las tres personas que componen al Dios en el que creemos. Menciona al Padre, menciona al Hijo, menciona al Espíritu Santo, e incluso hay una escena en donde los tres están, si lo quieren ver así, como al mismo tiempo, ¿no? En el bautismo de Jesús, el Padre está hablando desde el cielo, el Hijo de Dios está en el río Jordán y el Espíritu Santo está descendiendo en forma de paloma. Es decir, es una deducción necesaria. Entonces, aquí Mark Jones en este libro nos ayuda en esta deducción necesaria bien interesante. Él dice, el Dios Todopoderoso pudo haberse revelado y pudo haber no permitido
el sufrimiento y ni la maldad ni el pecado, ¿pudo haberlo hecho? Probablemente, aunque en términos providenciales el hubiera no existe. Pero finalmente, dice él, y me encanta esta frase, cómo lo pone, él dice, lo que hemos conocido y obtenido a través de la redención, finalmente es mucho mejor como que si el pecado nunca hubiese existido. O sea, finalmente, el sabor dulce de la redención, después del sufrimiento y la muerte y todo lo que el pecado produce, lo que obtenemos después de la redención es mayor, es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios se ha decidido glorificar, como el Señor, como el Redentor. Cuando el mundo reta nuestra fe, cuando el mundo nos acusa de que nuestra fe es una estafa y de que no debiésemos mezclarla con nuestro lugar de trabajo, en nuestra función como ciudadanos, que no debiésemos mezclar la Biblia y la fe con la política o en nuestra familia para relacionarnos con nuestro cónyuge, incluso toda aquella corriente psicológica, ¿no?, que hoy reta nuestra fe y nos dice que nuestra fe no debiese tener lugar para corregir a nuestros hijos, sino que debiésemos pensar en otros términos. Si te quedaras corto de palabras en presentar una justificación o una respuesta, digamos porque no eres experto en el campo de la psicología, no eres experto en el campo de la política, la mejor defensa que puedes presentar es demostrar tu vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vives en santidad y en obediencia a la palabra de Dios, eso va a producir resultados. Y esto decía Greg Bansing. Si hay un momento en el que tú no puedes responder a los tecnicismos que te están pidiendo, finalmente las preguntas y los resultados producto de la santidad y la obediencia a la palabra de Dios son demasiado fuertes como para que los que retan tu fe puedan debatir con ellos. Entonces, tal vez tú no puedas articular una posición exactamente como se debería, pero tu vida en santidad y tu obediencia a la palabra de Dios va a producir resultados tan poderosos que ni el mejor apologista va a poder debatir contra ellos. Sí, y yo quisiera aclarar aquí, porque esos resultados se vienen a dar otra vez por gracia y misericordia. Amén. De Él. Exacto. Él los produce y estos resultados son frutos de justicia que tienen permanencia eterna, ¿no? Amén. Y yo quisiera recordar aquí el pasaje bíblico de aquel joven que estaba enfermo, ¿no? Y Jesús lo sana, aquel ciego que está ciego, él tiene un problema y la intervención divina por parte de Cristo viene y va a producir resultados. ¿Cuál es el resultado? Logra ver. Y después de eso viene a ser acusado. ¿Se acuerdan? Por los mismos líderes judíos. Viene a ser acusado de ¿quién te hizo esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo lo hizo? Y empiezan a exigir respuestas articuladas de qué sucedió, cómo sucedió. No les basta con acusarlo, llaman a los papás, les empiezan a preguntar un montón de cuestiones. Y probablemente es lo que estás diciendo cuando nos quedamos cortos de palabras, porque muchas veces nuestros acusadores, empecinados, por más respuestas que les den, no las quieren aceptar. El resultado al final de cuentas puede ser, mire, ¿sabe qué? Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Mire, yo no sé qué pasó, pero mire el resultado de mi familia. Amén. No sé, usted ya no me quiere prestar atención, usted no por más que le hable ya no, probablemente yo ya no tengo palabras para explicar la razón de esa esperanza que tengo. Mire el resultado, mire mi testimonio. Yo creo que esta ilustración en la Escritura, este pasaje en la Escritura nos puede ayudar a entender esto. Exacto. Ya no sé, lo único que sé es que antes era ciego y hoy veo. Yo lo único que sé es que este es el resultado que ha traído para mi familia la luz del Evangelio. Ahora, esto es exactamente lo que estamos intentando explicar. Sin embargo, no estamos diciendo que no haya necesidad de articular con palabras una respuesta de nuestra fe. Claro, eso no es lo que estamos diciendo. De hecho, Pedro, en este pasaje, nos invita, nos insta
a estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que habita en nosotros. Claro. Lo que estamos diciendo es que si en determinado momento no pudieses articular con palabras una defensa o una respuesta, el vivir en santidad no puede faltar, porque eso siempre será parte de tu defensa. Incluso aquellos que sí son capaces de presentar una defensa de su fe, necesitan una vida de santidad que les respalde. Eso es lo que estamos diciendo. Aquella persona que persiste en vivir en pecado, que tiene el pecado como un hábito, no puede pensar con claridad. Aquí es donde le vamos dando sentido otra vez al título de nuestra serie y a la aplicación de estos podcasts que hemos estado desarrollando a través del pasaje de Primera de Pedro. Aquella persona que tiene el pecado como un hábito y que no lidia con eso, que no vive en santidad, no puede pensar con claridad. Varias veces hemos hecho referencia a que la necedad en la Biblia no es una acusación intelectual, es una acusación moral, ¿sí? La inmoralidad produce una inhabilidad para razonar con claridad. Y el creyente por eso es que no debe tomar a la ligera el pecado. Porque el pecado va a meterse con el razonamiento. Este es un punto importante. Por eso es que en este pasaje Pedro estaba proponiendo el razonar con claridad en un ambiente extremo. Es decir, estaban siendo perseguidos para ser asesinados, para ser devorados y destazados en la arena del circo romano. Y Pedro sale con esta idea de vivan en santidad. Porque había que pensar con claridad en ese momento. Los receptores de la carta de Pedro estaban en plena persecución y si hubiesen persistido en su pecado, no hubiesen sido capaces de razonar con claridad y no hubiesen sido capaces de transmitir el mensaje del Evangelio a otros en esa época. Sí, creo que aquí hay que ir aclarando varios puntos y porque seguro que de repente alguien que nos está viendo puede empezar a razonar y decir, pero y esto. ¿A qué me refiero? Cuando decís que este punto es importante, yo lo veo como muy importante y fundamental el hecho de que el pecado, cuando alguien habita en pecado y persiste en el pecado, no puede pensar con claridad. Ese es un punto bien importante que debemos de tener claro porque la inmoralidad, el pecado, va a producir ceguera, ¿no? Y es lo que comúnmente decimos los cristianos, viven ciegos, hay una ceguera espiritual y cuando hablamos de ceguera espiritual hablamos incluso de ceguera ética, moral, para poder aplicarlos a la vida. Esto obviamente tiene ciertos bemoles por ahí porque alguien podría decir lo siguiente, bueno, pero alguien que está en pecado puede decir verdad. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo ir por la calle y de repente un borracho por ahí me puede decir una verdad y entonces la verdad no depende del que lo dice, sino depende de ella misma, ¿no? Eso está claro. Nosotros tenemos claro que la verdad es verdad en sí misma y no depende de ninguno de nosotros para ser verdad o no. Ya sea que la diga una persona totalmente en santidad o si la dice una persona en pecado, me refiero a articularla, si es verdad porque es verdad en sí misma, no porque lo dijo o no una persona. Es verdad por virtud propia, Exacto. no por la virtud de quien lo dice. Este tema lo tratamos en uno de los pasajes de Eclesiastés, cuando hablábamos acerca de que la suma del discurso del necio es necedad. Y decíamos que el necio, en la suma de su discurso, puede mencionar algunas cosas que son verdaderas, pero no significa que esas cuestiones que son verdaderas son producto de su necedad. No, es la gracia y la misericordia de Dios operando en la vida humana. Algunos llamarían esto la gracia común, ¿no? Claro. En el sentido de que a pesar de la inmoralidad y de la rebeldía de un ateo, si el ateo puede reconocer que 2 más 2 es 4, o sea, sí lo puede hacer, claramente, pero esa verdad no es producto de su necedad ni de su cosmovisión atea, es producto de que Dios existe y la matemática existe porque Dios existe antes que la matemática. Entonces, es una cuestión de virtud de la verdad, no de virtud de aquel que la dice. Claro. ¿Okay? Esto es claro porque, como dice uno de nuestros mentores, ¿no?
una persona pecadora, pues, o sea, claramente entiende que asesinar niños por diversión es malo, ¿no? O sea, ya viste, entonces sí, un pecador puede reconocer y declarar que algo es verdad o no, no está totalmente perdido. Hay cosas pecadoras que tienen cosas buenas y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros estamos argumentando aquí es precisamente eso, la suma de todo su discurso, el resultado al final del discurso de una persona que está en pecado, no lo va a hacer pensar con claridad. Esto es un punto bien importante cuando argumentamos en términos de apologética. Y aquí es donde algunos aquí chocamos con algunas metodologías, con otras metodologías. Cuando el pecado entró en el mundo, tocó el todo del orden creado, ¿sí? El orden creado fue sometido a vanidad, dice Romanos 8. Y aquí tenemos que recordar que el razonamiento humano fue sometido a la inmoralidad. Por eso el razonamiento humano por sí solo, ¿sí?, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Evangelio, no prosperará. Este es el punto. Por muy adornado y por muy científico que suene el discurso de aquellos que son ateos, finalmente su razonamiento está sometido a su inmoralidad y no solo tendrá imperfecciones. El final de todo ese pensamiento puramente humano, sin la necesidad de Dios y rechazando totalmente la revelación, ese pensamiento llevará al caos, claro, al caos. Y ese es el punto. Entonces, creemos que el razonamiento humano fue sometido al pecado, fue sometido a la inmoralidad. En cierto sentido, Pedro estaba poniendo aquí una cadena de conceptos. La santidad en el sufrimiento equivalía o llevaba a una claridad de pensamiento. Porque el contrario, el pecar en el sufrimiento llevaría a la necedad. Ahora, y esto es bien práctico, ¿no? En medio de la tribulación, muchas personas se vencen y finalmente terminan cediendo al pecado. Claro. Igual, ya estoy sufriendo. Pero aquellos que son creyentes y que están sufriendo, y muchas veces por causa de su propio pecado, el perseguir la santidad incluso en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, nos permitirá pensar con claridad. Si estás en medio de situaciones en tu familia, en tu trabajo, etcétera, en las que las ideas parecen que no fluyen, ¿verdad? En donde no estás pensando con claridad, en donde no estás dando una respuesta, una defensa de la esperanza que habita en ti, muchas veces esto podría ayudar. Preguntarse, ¿estoy viviendo en santidad? Porque esto es parte no solo de la apologética, sino de la vida diaria. El pensar con claridad tiene que ver con el caminar en santidad, sí o sí. Esto es algo que Pedro nos está enseñando. Entonces es bien importante armonizar esto. Cuando presentemos una defensa de nuestra fe, hay que asegurarnos de que estamos viviendo en santidad. Yo creo que es importante, ya para ir terminando, pues se nos fue el tiempo también, y para ir siendo un poco aplicativos, bueno, para los que somos cristianos, ¿no? La gente que está en el mundo, pues esperamos que el Espíritu Santo realmente les toque, ¿no? Y les convenza de pecado. Pero para los que ya somos cristianos, hemos sido regenerados, yo creo que el tema de entender esto nos debe de quitar la victimización. ¿A qué me refiero? Exacto. ¿A qué me refiero? Es hoy aquellos que te empiezan a aconsejar y te dicen, ¿por qué no evalúas tu vida? No sé si de repente estás viviendo mal. Hoy a ese tipo de personas se le acusa, ya viene un fariseo, ya viene alguien luego a tratar como esos fariseos de por qué estoy sufriendo, tal vez por causa del pecado. Bueno, ya tenemos claro que no todo sufrimiento a veces es por causa del pecado. Eso Dios de manera directa, digamos. De manera directa. A veces Dios nos está probando y nos está sometiendo a pruebas. Pero a lo que me refiero es que no nos victimicemos tratando de que ahí no me deberían de acusar de que estoy en pecado porque estoy sufriendo. No, de verdad, ese debería ser un ejercicio personal. Sí. Tal vez el primero, hermano, decir, ¿por qué estoy en esta situación? Sí. Recordemos que
que las consecuencias a nuestro pecado las vamos a vivir, aunque tengamos el perdón de Dios. Dios nos va a perdonar. Y ¿cuántos de nosotros obviamente sabemos todos esos ejemplos, ¿no?, donde Dios realmente perdona, pero las implicaciones que van a traer nuestro pecado las vamos a tener que sufrir, las vamos a tener que pagar. Y entonces es un ejercicio, creo yo, que el primero que debemos hacer es ver nuestro corazón, ver nuestra vida, ver nuestra actitud y saber si no estamos pecando, ¿no? Así es. Incluso el mero ejercicio de hacer apologética. ¿Por qué algunos incluso hasta intentan venderse o mostrarse como ministros o personas que tienen un ministerio de apologética? La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y los motivos de ese ministerio, ¿verdad? O los motivos de ese ejercicio de hacer apologética tienen que estar examinados a la luz de esto lo que estamos viendo aquí. Santificar a Cristo en vuestros corazones para presentar una defensa. El objetivo de hacer este podcast, por ejemplo, es un objetivo que busca precisamente la santidad. Y vean el mensaje que estamos dando. Ni siquiera estamos como desarrollando tecnicismos o cuestiones por el estilo, sino que tiene que ver con la apologética. También es la persecución de la santidad. Es buscar la santidad en nuestros corazones, porque si no lo hacemos no vamos a poder pensar claramente. Esa es una ventaja que cualquier creyente tiene por sobre el más inteligente de los ateos. Y es un punto bien importante que debemos considerar y esperamos que haya sido de edificación en este podcast. Sí, algunas implicaciones prácticas para nosotros en cuanto a esto, hermanos, seguro que no los tratamos acá porque si no abarcaríamos mucho. Si estamos en algún momento de sufrimiento, ¿sí?, asegurémonos de estar en santidad. Amén. Y si tenemos alguna circunstancia en nuestra familia, en el trabajo, como ciudadanos, en nuestra vida personal, busquemos siempre esa ayuda en el Señor. Hay hermanos en la fe con autoridad para ayudarnos, para guiarnos en estos pasos prácticos, ¿no? Y hermano, me está costando con la educación de mis hijos, con la autoridad que debo tener en mi casa, por ejemplo. Entonces, si hay pasos prácticos para dar, que obviamente no los tratamos acá porque no nos estamos enfocando en eso, nos estamos enfocando en las defensas de nuestra fe, en las bases y las presuposiciones para poder presentar defensa acerca de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar y para pensar bíblicamente. Así Amén. que gracias a todos por estar con nosotros conectados. Esperamos que esto haya sido de bendición. Compartan esto, por favor. Si tienen algún comentario, háganoslo saber. Y si tienen preguntas también, háganoslas llegar para poder tomarlas en cuenta. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.